nos convoca un problema, ¿no? Que en apariencia es de carácter ecológico, la presencia de cotorras en libertad en distintas ciudades españolas y las medidas que se están planteando para su eliminación, ¿no? Y la formulación del problema, pues todos la conocemos, ¿no? Es conocida. La cotorra vista como especie invasora que altera el ecosistema y la necesidad de intervención, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría hacer hoy, hacer aquí, es proponer un desplazamiento del foco, ¿no? E ir a la causa que nos ha traído hasta este punto, ¿no? Entonces, sé que hay algo de lo que se habla mucho menos y es el origen de este problema, que no es otro que las prácticas mascotistas, ¿no? O sea, el mascotismo como fenómeno. Y es importante hablar sobre el mascotismo en este contexto porque las cotorras que hoy consideramos un problema pues no han aparecido por arte de magia, ¿no? No han llegado aquí por sí solas, no ha sido debido a ningún fenómeno migratorio, sino que han sido extraídas de sus hábitats, han sido traídas desde otro continente, desde países de Sudamérica, han sido vendidas como mercancía y también mantenidas como mascotas durante muchos años, ¿no? Entonces, con todo esto podemos decir que el problema de raíz, en realidad, pues reside en el fenómeno del mascotismo. Y el mascotismo no como una práctica individual en relación con un animal, sino como una práctica social, ¿no? Como un fenómeno, un fenómeno que genera dinámicas, genera efectos y genera también problemas. Y cuando hablo de problema, pues no me refiero únicamente a a casos de violencia extrema, explícita, o maltrato evidente, ¿no? Que también lo hay, sino que me refiero a algo más difícil de ver, a un problema estructural. Porque hablar de mascotismo es hablar también pues, de relaciones que no están en equilibrio, es hablar de relaciones de poder de relaciones de desigualdad, ¿no? Es decir, que el mascotismo es en sí mismo es el problema. Bien, aquí vemos unas, unas imágenes en las que vemos animales de diferentes especies, porque las mascotas, pues hay un abanico muy amplio de especies de animales a los que consideramos mascotas, ¿no? Esto simplemente una pequeña muestra, pero hay animales de todo tipo, ¿no? Que viven por tierra mar y aire. Y para algunas personas, pues la especie del animal resulta prácticamente irrelevante, ¿no? Porque la domesticación de un animal se puede llegar a percibir como algo legítimo, con independencia pues, de que ese animal sea un pez, un perro o incluso un animal considerado salvaje, ¿no? Hace pocos días por Instagram vi la cuenta de una chica que con frecuencia publica vídeos y la convivencia con sus dos mascotas, ¿no? Que una de ellas es un Rottweiler y la otra es una pantera, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues sería un caso un poco extravagante de mascotismo, pero que lo que nos demuestra es que el mascotismo pues no tiene realmente, no tiene límites. En la mayoría de los casos, la valoración moral que hacemos del mascotismo sí que depende del tipo de animal, ¿no? De la especie a la que pertenezca. En el caso de perros y gatos, que son las principales mascotas, las mascotas por antonomasia, pues el mascotismo suele percibirse de una manera más acrítica, ¿no? Incluso como es entendido como una de las formas más evidentes de afecto hacia los animales.
Pero en cambio, cuando se trata de especies como serpientes, tarántulas o otros animales exóticos o salvajes, pues la respuesta general suele ser considerada más, suele ser más crítica, ¿no? Especialmente en contextos animalistas. Bien, esta doble tendencia, pues por un lado la indiferencia respecto a la especie del animal y por otro la evaluación moral que hacemos, que puede ser variable según el animal, lo que pone de manifiesto es que nuestra relación con los animales no está guiada por criterios éticos conscientes, ¿no? Sino por marcos culturales. Y esto lo explica muy bien una autora, no sé si la conocéis, si no os la recomiendo mucho, Melanie Joy, que lo explica muy bien en su libro, y cuando nos dice que nuestras actitudes hacia los animales pues están estructuradas en un sistema de creencias que aprendemos desde pequeños, ¿no? Aprendemos a clasificarlos. Algunos los consideramos familia, a otros alimento, a otros como plaga, bueno, etcétera, ¿no? Entre otras etiquetas que los podemos llegar a poner. Y un ejemplo muy ilustrativo, pues es este precisamente el de la cotorra, ¿no? Porque su consideración social ha ido cambiando mucho, ha cambiado mucho radicalmente en los últimos años. Pasó de ser percibida como mascota a ser tratada como una plaga y ser mal vista pues, en determinados contextos. Y este cambio, pues pone esto, ¿no? De el carácter arbitrario de nuestras categorías, ¿no? De cómo categorizamos y clasificamos a los animales según nuestra conveniencia. O sea, cabría preguntarse entonces qué diferencia relevante pues existiría entre una cotorra en libertad y un loro en una jaula, ¿no? Más allá de la forma en que los clasificamos nosotros culturalmente. Bien, aquí os he puesto dos obras que indican un poco las distintas posiciones que hay en esta cuestión, dos formas muy distintas de pensar el mascotismo. Por un lado, está la propuesta desarrollada en Zoópolis, en esta obra, en la que se plantea la necesidad de repensar las formas de convivencia entre humanos y animales desde una perspectiva política y relacional. Y por el otro tenemos a un autor, a Gary Francione, que es abolicionista y sostiene pues que el mascotismo constituye una forma más de explotación animal que debería ser superada, ¿no? Lo que propone no es un exterminio, sino una abolición progresiva en el tiempo. Bien, a pesar de que son posiciones pues muy, muy opuestas, ¿no? Muy distintas, incluso en muchos puntos pues completamente antagónicas, ambas perspectivas en lo que coinciden pues es en señalar que la relación contemporánea que mantenemos con las mascotas y con otros animales es problemática, ¿no? Y plantea pues problemas éticos de fondo que deben de ser atendidos y que no podemos ignorar. Bien, esta imagen es una imagen ilustrativa sobre un tema del que os quiero hablar, que es el tema del amor, ¿no? Porque el afecto o el amor, pues en este contexto no es un elemento secundario más, sino que es un mecanismo muy potente que hace que todo esto pues, nos parezca moralmente aceptable, ¿no? Muchas veces hacemos una lectura en clave romántica de este tipo de imágenes o situaciones y precisamente
Es por esto que nos cuesta tanto ver el mascotismo como un problema ético. El afecto o el amor funciona muy bien como justificación moral y porque pensamos que si, muchas veces pensamos que si hay amor, pues ya todo es válido, ¿no? Todo está bien. El amor nos llega a a hacernos crear una ilusión de que les proporcionamos a los animales una vida buena, una vida idílica simplemente por el mero hecho de querernos, ¿no? De quererles. Pero en realidad, pues el amor no es una garantía por sí misma de buen hacer ni tampoco de buen trato, ¿no? Es por eso que la cuestión relevante no es cuánto queremos a los animales, sino qué implica ese querer en términos prácticos. Si tenemos en cuenta que cualquier ave en una jaula, eh, cualquier tipo de ave encerrada en una jaula, o si dejamos a nuestro gatijo o perrijo solo durante 10 horas al día porque tenemos que irnos a trabajar en un piso de 50 metros cuadrados, pues por mucho que digamos amarles y por mucho que realmente nosotros tengamos ese sentimiento, pues esa situación no, no van a estar bien, no van a ser felices de ese modo, ¿no? Porque necesitan mucho más que nuestro amor. Necesitan, entre otras cosas, pues también que sepamos quererles bien, porque el bienestar animal no depende de cómo nosotros nombramos la relación, ¿no? Sino de sus necesidades e intereses reales que sean respetados. Eso es lo que realmente, pues, puede llegar a proporcionarles un bienestar real. Y bien, el tema de la dependencia y la simetría, pues formaría parte un poco de la parte esta oscura de del mascotismo, porque estos temas son importantes porque los animales que viven con nosotros, que conviven con nosotros, pues dependen completamente, de manera permanente de nosotros, ¿no? Somos quienes decidimos qué comen, qué cantidad comen, cuándo, dónde viven, cuándo salen, con quién interactúan, con quién no, cuándo si se pueden reproducir, si no. Incluso en ocasiones también tenemos el poder de decidir cuándo terminan sus vidas, ¿no? Y esto es poder y todo esto también genera pues una relación profundamente asimétrica, porque hay algo muy importante aquí, ¿no? Que somos nosotros los que elegimos esa relación, ellos no la eligen, ellos no eligen depender, ellos no eligen estar bajo nuestro control y esta falta de elección que tienen, pues es precisamente lo que sitúa esta relación pues en un marco éticamente problemático. Cuando, cuando hablamos de mascotismo, hablamos también de intereses en conflicto. Si nos fijamos si prestamos atención en estas imágenes, pues vemos dos formas de vida que no responden a los mismos intereses, ¿no? Por un lado, tenemos los intereses humanos, que suelen ser de carácter instrumental o afectivo. Cuando tenemos una mascota, pues lo que buscamos es compañía, buscamos seguridad, que vigilen nuestras casas, buscamos ocio, rutinas, incluso experiencias estéticas agradables, ¿no? Ante nuestros ojos y los llegamos a utilizar también como elementos decorativos. Pero bueno, sea cual sea el interés del humano, siempre va a ser muy distinto al interés del animal no humano, ¿no? Y muchas veces incluso pues
van a ser intereses incompatibles entre sí, porque los intereses básicos de los animales pues están vinculados con su forma de vida. En el caso de las cotorras, por ejemplo, como cualquier otra ave, pues va a tener interés en poder extender sus alas, en poder volar, en poder explorar y vivir en grupo, en tener contacto con la naturaleza y con miembros de su misma especie, ¿no? Entonces, eh, el problema aquí no va a ser tanto una cuestión de trato o una falta de cariño, sino de incompatibilidad de intereses. Ya les puedes poner una jaula de oro, ya los puedes pagar sesiones en un spa, comprarles un trajecito que esté muy mono, ¿no? Que sea el último modelo, ponerles una cama de algodón, que todo esto también pasa y todo esto también hay una industria muy potente que se lucra de todo esto, pero todo ello no responde a las necesidades reales del animal, ¿no? Entonces, desde una perspectiva humana, estas prácticas pueden hacerse con las mejores de las intenciones y pueden percibirse pueden incluso llevarse a cabo como muestras de amor, ¿no? Pero desde una perspectiva del animal pueden implicar en ocasiones pues, la imposibilidad de desarrollar su forma de vida, ¿no? Su naturaleza. Y entonces es importante intentar hacer el esfuerzo por entender al otro animal, como lo que realmente es y no como lo que nosotros queremos que sea, ¿no? Para nosotros principalmente. Bien, aquí, bueno, si nos hacemos la pregunta ética de si es posible satisfacer los intereses de los animales en un entorno doméstico, pues la respuesta en la mayoría de los casos va a ser que no, ¿no? Va a ser negativa. Y en algunos casos esa incompatibilidad pues resulta muy evidente. Por ejemplo, en el caso de las aves, como las cotorras o la de los peces, es relativamente fácil reconocer o empatizar, entender de que vivir en una jaula o en un espacio muy reducido pues supone una implicación muy severa una limitación muy severa de sus capacidades, ¿no? Pero, sin embargo, en otros casos, estas limitaciones que imponemos pues, pasan mucho más desapercibidas. Por ejemplo, un gato, ¿no? Que vive en un piso que puede parecer cómodo, bien cuidado, un espacio seguro, mm, ese espacio sigue siendo en cierto sentido también una jaula ampliada, ¿no? Pero en la que no puede desarrollar muchas de las conductas propias de su especie que sí que haría pues en un entorno no doméstico, ¿no? Como la de explorar libremente, trepar un árbol, cazar, hacer agujeros en la tierra o bueno, en definitiva, pues interactuar con su entorno de forma plena. Entonces, aquí es importante no confundir adaptación con bienestar, ¿no? Porque un animal puede llegar a adaptarse a condiciones que no sean buenas para él, ¿no? La adaptación no elimina la limitación, simplemente lo que hace, pues, hace que sea más difícil de percibir. Y bien, una de las consecuencias de esta incompatibilidad es el sufrimiento visible e invisible que padecen, ¿no? Los animales que conviven de manera artificial con nosotros, pues en ocasiones es visible, ¿no? Como podemos ver en esta imagen en la que se arrancan las plumas bueno, por estrés,
por cómo les afecta esa situación. Bueno, también pueden llegar a producir gritos, tener conductas repetitivas, bueno, entre otras muchas maneras de manifestar ese malestar. Pero también puede ser un sufrimiento invisible, ¿no? Que se manifieste de manera más silenciosa, más oculta, ¿no? Muchas veces tampoco les damos la suficiente importancia o lo tratamos de manera superficial, sin prestar atención al problema de raíz, que sería, pues nuevamente, el tenerles y retenerles en nuestras casas, obligándoles a vivir en nuestro mundo. En ocasiones también ignoramos ese sufrimiento, a veces por la incomprensión que tenemos de la animalidad, ¿no? Causado pues también en gran medida por nuestro antropocentrismo. Y bueno, por antropocentrismo queremos decir, pues queremos hacer, bueno, significa nuestra cosmovisión de situarnos por encima de los animales de otras especies, ¿no? De creernos superiores, de creernos mejor. Y eso hace también, esa mentalidad hace también pues que lleguemos a minorizar sus problemas y nos creamos que tenemos el derecho de causarlos. Bien, las protectoras, los santuarios y otros tipos de organizaciones con una conciencia en ética animal fuerte, pues hacen un trabajo magnífico, ¿no? Imprescindible. Pero desde la ética, pues hay que hacer una distinción importante, ¿no? No es lo mismo reparar un daño que causarlo. Eso significa que ojalá no fuera necesario pues, que hubieran tantos de estos lugares, porque significaría que no habría pues, tantos animales sufriendo, muchas veces a causa de la domesticación y del mascotismo. Pero bueno, en ningún caso esto no quita el hecho de que estos espacios, estas entidades, estas organizaciones, estos grupos, pues hagan un trabajo extraordinario que hace que el mundo pues sea un lugar mucho mejor. Bien, aquí bueno, quería terminar mi intervención con esta imagen tan bonita de un grupo de aves en libertad, viviendo su propia forma de vida. Y en decir que esta imagen pues, no es una imagen idealizada, es simplemente el desarrollo de una vida animal fuera de nuestro control, ¿no? Por el contrario, la idealización sería pensar mm, que estos animales viven mejor y para nosotros. Y bien, ahora sí, bueno, por último, decir que el problema de las cotorras que nosotros hemos creado, pues deberíamos de resolverlo de manera lo más ética posible. Esto es lo mínimo que podemos hacer, se lo debemos, porque no tenemos que olvidar, pues eso, ¿no? Que esta situación ha sido a causa de nuestra mentalidad mascotista y de una forma equivocada de entender y de querer a los animales. Y referente a la solución de las cotorras en libertad, que muchos ayuntamientos proponen soluciones no éticas, pues quiero expresar que el problema lo hemos ocasionado nosotros, ¿no? Por nuestra necesidad cultural y social de poseer a los animales de otras especies y nosotros como causantes, pues no tenemos el derecho de aplicar soluciones no éticas. Al contrario, tenemos la obligación y la responsabilidad moral de manera ética para que esta especie, porque esta especie es solo una víctima más de nuestras prácticas que hacemos
que dañan, que perjudican a los animales.